Robert Henderson fue un cazador inglés que durante varios años en la década de los 40 recorrió África obteniendo trofeos de diferentes regiones. Su mansión estaba llena de más de 350 cabezas de diferentes animales que había logrado dar muerte durante sus safaris, no solo en África, sino en regiones de Asia y Europa. Dado que en aquella época la caza no era un delito como se le considera hoy en día, sino por el contrario, era un pasatiempo que solo las personas de más alto estrato podrían disfrutar. Henderson exhibía desde cabezas de leones, tigres, antílopes, rinocerontes, entre muchos otros, con mucho orgullo. Se le consideraba un gran cazador y, contradictorio para la época, un gran zoólogo, dado que al mismo tiempo que cazaba, investigaba el comportamiento de sus presas. Pretendía hacer un nuevo viaje al África en 1950, esta vez a las regiones del Congo, las cuales eran sitios inexplorados, y Robert Henderson aseguraba que allí podría llegar a encontrar especies muy exóticas que no existían en ningún otro lugar. Sin embargo, la repentina muerte de su esposa hizo que aplazara su caza por un año. En agosto de 1951, finalmente Henderson puso pie sobre las áridas sabanas del Congo, exactamente el Valle de Kasai, sin saber que estaba por vivir la más sangrienta, aterradora, terrorífica y última de sus cacerías. Robert llevaba diferentes tipos de rifles, según cuentan los habitantes de la por aquel entonces aldea Mutombo La Mata. Había llegado desde Inglaterra 3 días atrás, estuvo analizando las zonas cercanas y había decidido cruzar el río Kasai. Aquel río, el cual es muy traicionero y peligroso, rodea el valle y le da su nombre, haciéndolo un lugar aislado. En ciertas zonas el río se interna en la selva, formando pantanos llenos de animales venenosos. Según los nativos, esto no fue un obstáculo para Robert Henderson, pues él tenía claro que su presa estaba más allá del río y estaba dispuesto a cruzarlo como fuera. Se sabe que Robert pudo pasarlo con ayuda de 5 nativos que llevó con él, puesto que el jeep en el que se movilizaban fue encontrado a las orillas de un brazo del río, y había evidencia de cuerdas con las que lograron cruzar. No habían llevado todas las provisiones, pues algunas aún estaban en el vehículo. Se estima que el safari duraría 6 días, puesto que se pensaba acampar en el lugar con el fin de que Robert tuviese tiempo suficiente para cazar buenos ejemplares. Aquel valle era muy conocido por sus aldeanos, por albergar enormes y agresivos elefantes. Le aseguraban a Robert que eran los más peligrosos que hubiese cazado nunca, además de diferentes especies de antílopes, ñus, rinocerontes, hipopótamos y también grandes felinos. Aunque ya tenía varias cabezas de estos animales, unas cuantas más no le sobrarían. Sumado a esto, las personas cercanas a Robert decían con total seguridad que la cacería aliviaba el corazón del hombre. Era lo único que lo hacía volver a sonreír después de la muerte de su esposa. Sin embargo, aquella mañana del 8 de agosto de 1951 fue la última en que se vio a Robert Henderson con vida por las personas de la aldea Mutombo La Mata. La misma suerte fue para sus 5 acompañantes. Cuando se cumplió el 6º día de safari y las personas de la aldea veían que Robert aún no regresaba, decidieron esperar un par de días más, dado que había estado lloviendo torrencialmente en la zona y el río Kasai estaba totalmente crecido. Se creía que posiblemente había inundado parte de la sabana, lo que había hecho que los pantanos fueran muy difíciles de cruzar de regreso. Seguramente Robert y su grupo estaban esperando a que la lluvia bajara, al igual que el cauce del río, para poder regresar con sus trofeos, pero esto nunca ocurrió. El nivel del río Kasai descendió 2 días después, y Robert Henderson aún no regresaba. Finalmente se decidió enviar un grupo en su búsqueda. 10 personas de la aldea y otras 5 pertenecientes al cuerpo militar del Congo fueron enviados en su búsqueda. Tras cruzar el río Kasai, el grupo de rescate tuvo que cruzar una zona pantanosa. Uno de los grandes peligros en zonas como esas son los mosquitos, que pueden enfermar rápidamente a las personas con enfermedades como la malaria. Tras un primer duro día, el grupo llegó a las tierras más altas,
donde encontraron las primeras huellas de un campamento. Al parecer, esta fue la base inicial del grupo de Robert cuando llegaron al borde del valle de Kasai. La carpa había estado a medio armar por los fuertes vientos que habían azotado la zona días atrás. Por las latas de alimento que allí encontraron, dedujeron que solo habían utilizado este lugar por 2 días. Habían casquillos de escopeta, lazos cortados, entre otras cosas que no eran de utilidad. Lo que quedaba del rastro decía que Robert Henderson había decidido internarse en lo más profundo del valle de Kasai para continuar su caza. Se notaba que ya había cazado algo, pues encontraron rastros de piel y vísceras de gacelas. Las cortadas daban evidencia de que habían sido realizadas con cuchillos. De esta manera, el grupo rescatista decidió pasar la noche en aquel lugar y a la mañana siguiente se internaron en el valle, siguiendo el camino que el cazador y su grupo habían dejado. Algo curioso es que el lugar parecía desolado de fauna silvestre que comúnmente se veía en la zona. No habían cantos de ningún ave, ni se veía ningún otro animal. La sabana estaba completamente vacía. Un lugar que normalmente era habitado por grupos de grandes elefantes, antílopes o rinocerontes. Ninguno de estos animales fue visto durante la permanencia del grupo rescatista. Finalmente, y tras avanzar muchos kilómetros en medio de la sabana, Robert Henderson y su grupo fueron encontrados, o al menos parte de ellos. Había un campamento provisional completamente destrozado. A unos 10 metros a la redonda estaban esparcidos restos humanos mutilados, pertenecientes a los exploradores. Estaban mezclados entre sí, a tal punto que diferenciar uno del otro fue casi imposible. Se encontraron balas de escopeta, por lo que se evidenció que hubo una gran cantidad de disparos. De Henderson solo fue encontrado un antebrazo con la mano incluida, en muy mal estado, y que ayudó a su identificación. Del resto de sus acompañantes, la mayoría de los restos estaban aplastados y la carne completamente desgarrada. Tras una investigación, la versión oficial de los hechos daban 2 hipótesis. La primera es que el grupo de Henderson fue atacado por un grupo de cazadores ilegales, posiblemente una banda de tráfico de marfil, los cuales con cuchillos atacaron al desprevenido grupo, sometiéndolos y masacrándolos. Este tipo de enfrentamientos es muy común en el Congo, incluso hasta nuestros días, por lo cual las mafias de piedras preciosas, marfil, entre otros, son un gran peligro para cualquier persona que ose explorar las selvas de este lugar. La segunda hipótesis, y que más dudas genera, es que se dijo que pudieron ser atacados por algún tipo de depredador en medio de la noche. Se quiso hacer creer que una manada de leones hambrientos o una jauría de perros salvajes o hienas pudieron haber atacado a Robert y los demás nativos que lo acompañaban. Esto dado que los cortes en la carne de los restos recuperados no parecían hechos por un arma blanca, por el contrario parecían más marca de dientes e incluso garras. Muchos restos mostraban incluso evidencia de haber sido masticados y escupidos posteriormente. Sin embargo, algo extraño en esta versión es el hecho que el arma de Robert fue disparada, y aún así no se encontró ningún cadáver de algún animal. ¿Cómo es posible que un cazador tan experimentado como lo era Robert Henderson fallara al disparar tantas veces? La investigación finalmente se cerró, quedando muchas preguntas, pero hubo un misterioso detalle que se pasó por alto. Los rescatistas describieron que en el lugar del ataque parecía que algo muy grande y pesado había avanzado sobre los hombres y el campamento. Los restos aplastados que se encontraron, incluyendo una cabeza humana, nunca se explicaron. ¿Pudo acaso ser un superdepredador el causante de esta masacre? ¿Pudo ser la misma criatura que John Johansson vio en 1932, la que despedazó y mutiló al cazador Robert Henderson en 1951? Lamentablemente la evidencia de esta historia es limitada. Posiblemente en videos posteriores les muestre reportes y periódicos que salieron sobre esta noticia, pero aún así no deja de ser escalofriante la forma como ocurrieron los hechos y más aún,
pensar en la posibilidad de que el Kasai Rex fuera el causante de estas mutilaciones. El imaginar el miedo, el terror, la angustia y los gritos que estas personas lanzaban en medio de la nada, siendo atacados por una gigantesca bestia que nunca habían visto antes, tuvo que ser simplemente aterrador. Si el video te gustó, suscríbete por favor al canal, dale like y comenta. Muchas gracias, que estén bien.